Lo conversamos con Andrei Gómez Suárez, profesor investigador del Centro de Religión, Reconciliación y Paz de la Universidad de Winchester en el Reino Unido y cofundador de la ONG anglo-colombiana Rodeemos el Diálogo. ¿Cómo está, profesor? Muy bien, Lucía, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a usted por estar conectado con toda Latinoamérica para hablar de este tema que preocupa, levantó algunas alertas en Colombia. A su juicio, ¿se justifica la petición del comisionado para la paz, Danilo Rueda? Bueno, se justifica en la medida en que desde que llegó el presidente Gustavo Petro al poder, se ha empezado a hacer unas reformas el marco legal colombiano para poder entablar negociaciones con todos los grupos armados ilegales en el país. En ese marco se creó una nueva ley, que es la Ley de la Paz Total, la 2272 del 2022, y en el marco de eso se dijo que para las personas que estuvieran representando a esos grupos armados ilegales se crearían las condiciones mínimas para hacer diálogos exploratorios con ellos. El decreto del 31 de diciembre del presidente de la República establece que habrá un cese al fuego bilateral con organizaciones criminales como el Clan del Golfo, y que los representantes de esas organizaciones se sentarán a explorar con el gobierno de Colombia un sometimiento a la justicia hasta el 31 de junio de este año, y las órdenes de captura responden precisamente a eso. Parte de las controversias que ha generado, o de las respuestas, ¿no es cierto?, las alertas que ha levantado esta petición del alto comisionado, tiene que ver con que no se trata de personas que pertenezcan a grupos con estatus políticos, sino que simplemente delincuentes narcotraficantes. ¿Se justifica entonces que esta búsqueda de diálogo se produzca con grupos de narcotraficantes, con delincuentes y no necesariamente con personas que tengan estatus político? Yo creo que para poder explicar eso tenemos que remontarnos a la negociación que hizo el expresidente Álvaro Uribe entre el año 2003 y el año 2006 con los grupos paramilitares. El expresidente Uribe negoció con estos grupos paramilitares, pero el 40% de esos grupos no se desarmaron, a pesar de que hubo una nueva legislación que permitió abrir un ejercicio de justicia transicional en Colombia. Es decir, que estos grupos criminales de los que estamos hablando hoy en Colombia son grupos criminales que han logrado influir el poder en Colombia, que tienen control territorial y que en un momento de la historia del país lograron controlar asientos en el Congreso de la República. Desmontar a estas estructuras armadas ilegales hoy, que el Estado colombiano ha llamado las BACRIM, pues implica también reconocer que tienen unos relacionamientos con políticos bien complejos y perversos en muchas de las regiones de Colombia, y no es tan sencillo simplemente verlos como unos grupos armados criminales sin agenda política. Perfecto. ¿Y cuáles podrían ser las garantías para la ciudadanía colombiana al liberar las órdenes de detención en contra de estas personas? No, digamos, lo que creo que hay que entender es que lo que se está tratando de hacer es crear unas mesas de diálogo para poder explorar cuál sería el sometimiento a la justicia o el acogimiento a la justicia de estos grupos armados ilegales. Entonces, lo cierto es que se está creando pues esas mesas, que hay unos mecanismos de monitoreo internacional para que se cumpla el cese al fuego, porque el problema más grave de estos actores criminales es que están en disputa territorial con otros grupos armados en el territorio, y esto está causando un número serio de asesinatos de líderes sociales. Hay una extensión de las masacres en Colombia que ocurrieron fundamentalmente entre los años 2020 y 2022, y lo que está buscando el gobierno del presidente Petro es encontrar una salida a la crisis humanitaria que enfrenta el país, y que estos grupos armados puedan comprometerse a reincorporarse a la sociedad con garantías de reparar a las víctimas, de decir la verdad plena y de desmontar las estructuras que se han ido montando alrededor de ellos, que tienen actores políticos, criminales, económicos, que se benefician de la violencia en Colombia y que han perpetuado los ciclos de violencia en los últimos 60 años. Es que por lo mismo, y la experiencia, no sé si usted nos puede dar algún caso, un ejemplo comparado, que permita generar confianza en la ciudadanía respecto de que es posible avanzar en diálogos que terminen por debilitar o eliminar a los grupos, como usted señalaba, a que se reintegren en la sociedad, porque
El narcotráfico es una industria muy rentable no solamente por la droga, sino que también por el tema de las armas también, que hoy está cruzado en todos estos organismos, estos grupos de crimen organizado. Se mezcla, ¿no es cierto?, todos estos negocios que son altamente rentables. Cuesta creer que vayan a avanzar en diálogos para desmantelar ese negocio. ¿Hay ejemplos que permitan sostener lo que está buscando el gobierno de Gustavo Petro? Bueno, pero las dificultades no van solamente por el lado de los intereses de los grupos armados criminales. El problema más grande es cuál ha sido la estrategia global para tratar de desmontar la estructura del narcotráfico como una economía ilegal. Y el problema es que atacar el narcotráfico como una economía ilegal con la fuerza militar no resuelve los problemas de desigualdad y de pobreza en las que están atrapados muchos de los jóvenes que viven en esos territorios. Por eso el acuerdo de paz del gobierno Santos con las FARC buscaba una transformación holística alrededor de toda la estructura del narcotráfico, ¿cierto? Buscaba ofrecer oportunidades a los jóvenes en las regiones, crear infraestructura, redistribuir la riqueza en las regiones para que los jóvenes tengan oportunidades y en vez de involucrarse en estas estructuras criminales, decidan involucrarse en economías legales. Ahora, hay que hacer una combinación de muchas cosas. Si uno ve el caso de lo que ha ocurrido con las FARC, se logró desarmar a más o menos 11.000 personas, de las cuales había unos milicianos que no eran, digamos, parte fundamental de la estructura política, y estas personas están hoy en un proceso de reincorporación. Yo creo que ejemplos claros de que esto es posible existen. Lo que hay que hacer es tratar de ver, en vez de una medida punitiva, esto como un problema de integral. Justicia social. Claro, efectivamente, y es parte de lo que lo hemos conversado a propósito de lo que está pasando en Ecuador y lo que ha pasado en distintas partes del mundo respecto del crecimiento también del narcotráfico, del consumo, como, y lo dicen autoridades vinculadas, no sé, desde el ex secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, que ha estado conversando con nosotros acá, hasta investigadores en la materia y no necesariamente exfuncionarios de altos cargos de organizaciones multilaterales. La manera de abordar la pelea contra el narcotráfico está completamente desahuciada. No es la forma, efectivamente, en la que se ha podido lograr, uno puede decir, a través de este método punitivo, ¿no es cierto?, como usted señalado, de persecución del consumo, incluso un éxito en la lucha contra el narcotráfico. Son otras las medidas, bueno, y por supuesto generan de todas maneras dudas en la población y alertas prácticamente, porque también es una población que ha vivido amenazada, ¿no es cierto?, por esa pesadilla que es el crimen del narcotráfico. Ahora, puntualmente en este caso, ¿es necesario para avanzar en esos diálogos exploratorios, como ha señalado usted y como ha señalado también la petición del alto comisionado, pedir que se eliminen las órdenes de detención? Es levantar las órdenes de captura durante un periodo determinado. Lo que está pidiendo el alto comisionado para la paz es: nosotros vamos a hacer estos diálogos exploratorios. Si ustedes no levantan las órdenes de captura, nosotros no vamos a poder adelantar esos diálogos con ellos, porque nos estaríamos encontrando de una manera en las que estas personas van a sentir que pueden ser capturadas en cualquier momento por la justicia colombiana. Entonces es una medida excepcional para explorar con estas personas durante un periodo de tiempo que se pueda llevar a cabo una solución holística para la desestructuración de estas estructuras armadas. Y sin ese levantamiento de las órdenes de captura es imposible llevar a cabo estos diálogos con estas organizaciones. Perfecto. Lo mismo ocurrió, por ejemplo, con las FARC. Cuando el gobierno colombiano decidió sentarse a dialogar con las FARC, o ahora que están negociando con el ELN, es absolutamente fundamental que la Fiscalía levante las órdenes de captura para que estas personas puedan participar con garantías. Perfecto. Solo para terminar con la misma pregunta, que es: ¿cuáles son las garantías que le quedan a la población de que el levantamiento de estas órdenes de detención o de captura no van a ser mal usadas? Bueno, la garantía que tienen es que el fiscal general de la Nación en Colombia es autónomo, ¿cierto? Si en este momento el alto comisionado para la paz siente que no logran llegar a cumplir el objetivo de desmantelar a estas organizaciones criminales, si no llegan a un acuerdo de sometimiento a la justicia, las órdenes de captura vuelven a ponerse en funcionamiento inmediatamente. Y entonces los colombianos podrán, digamos, ver
que es que la justicia sigue operando en el marco de esa legalidad. Muchas gracias, muy útil la conversación con usted, profesor André Gómez Suárez, investigador del Centro de Religión, Reconciliación y Paz de la Universidad de Winchester en el Reino Unido y cofundador de la ONG anglo-colombiana Rodeemos el Diálogo. Muchas gracias por esta conversación. Gracias por la invitación.